Es que pareciera que siempre debe haber más, ¿verdad? Em, y creo que es importante aprender a tratar esto, porque a veces no oramos porque no terminamos de comprender todo lo que hay ahí. O a veces tenemos algunas ideas equivocadas de la oración. Por ejemplo, cómo debo orar, cómo debería de, eh, cómo debo de expresar mi oración, qué palabras. Y hay gente, he oído mucha gente todo el tiempo diciendo, es que yo no sé orar, yo no puedo orar. Pero es que no tenemos que poder orar, es una comunicación, debería de fluir en la medida en que conozco a Dios. Esto es importante, conocer al Señor, es importante conocer su palabra. Cuando estoy pensando en un versículo como estos que acabamos de leer y pienso todo lo que Jehová quiere, lo hace, esto me hace orar, me hace darle sentido, quiero decir, a la oración que voy a presentar delante de Él, porque entonces puedo reconocer que Él es soberano y entonces puedo comenzar a dar gracias por todo lo que Él ha hecho, porque entiendo que si Él hace lo que quiere, nada en nuestras vidas ha sucedido fuera del control de Él. Él está ahí en todo, controlando todo, sabiendo todo, permitiendo todo. Entonces, eh, siempre creo que es importante seguir como pensando acerca de la oración. eh, y les decía la semana pasada, ¿cómo aprendemos a orar? Orando. Se aprende a orar orando. Se aprende a orar en la medida en que nosotros comenzamos a hablar con Dios y le clamamos y le agradecemos y le suplicamos e intercedemos, eh, en que vamos a Él y pedimos perdón. Creo que puede servir bien. Les decía la semana pasada, aprendemos a orar escuchando a otros orar, orando con otras personas. eh, Aprendemos a orar leyendo la escritura o meditando en la escritura porque nos da como ideas de cómo oraban, y eso es lo que hemos estado viendo esta semana. Pero les voy a dar una idea más acerca de cómo se ora y cómo uno puede mantener mejor. Creo que al final de la enseñanza de ahora vamos a dar algunos como consejos, por decirlo así. Pero a mí me funciona mucho al orar, escribir, eh, porque cuando escribo, ya sea escribiendo a mano o escribiendo con el teclado, eh, pienso mejor lo que estoy escribiendo. Obviamente es un poco más lento, pero pienso mejor lo que estoy escribiendo. Estoy más consciente de lo que escribo. Y, y bueno, lo que hemos estado desarrollando la semana pasada, donde llegamos la semana pasada, era ver algunos ejemplos de oraciones. Y si recuerdan, estuvimos revisando todo el Padre Nuestro la semana pasada. Pero ahora quisiera pedirles que podamos ir a la segunda carta a los tesalonicenses. eh, Segunda de Tesalonicenses. Y ahora no veremos el ejemplo de Jesús, sino que vamos a verle un ejemplo de oración del apóstol Pablo, cómo oraba este hombre, cómo oraba el apóstol Pablo. Eh, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y en las hojitas que ustedes tienen, me parece que hay una guía, donde están ahí como desglosados algunos puntos que están ahí también puestos. Y esto es lo que vamos a ir como desarrollando esta noche. Así es que vamos a ir ahí a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Es interesante que la carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta bien especial, porque en esta carta él está escribiéndole a una iglesia, eh, que se podría considerar una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. Son buenos creyentes, es gente que está creciendo todo el tiempo en el Señor, es creyentes que están madurando en el Señor. Y entonces Pablo les escribe una carta, eh, pero en esta carta él está haciendo una oración, y esto es lo que quiero que leamos juntos. Miren lo que dice, versículo número 3.
Dice de la siguiente manera: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, y vea por qué va a dar gracias. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, sería parte del saludo de Pablo en la carta. Está dentro de en la estructura de la carta sería el saludo, pero lo que encontramos ahí es una manera del apóstol Pablo orar. Y esto es lo hermoso que el Señor nos deja para poder aprender acá. Si tuviéramos que simplemente mencionar como algunos puntos principales de esta oración, deberían ser como los puntos que ustedes tienen marcados en sus hojas. En el versículo 3 y 4, Pablo está dando gracias a Dios. Luego, en el versículo 5 al 10, el apóstol Pablo está orando con una perspectiva eterna. Él está pensando en la eternidad y esto es grandioso. Luego, en el versículo 11, la primera parte del versículo 11, Pablo está orando para que Dios haga que los cristianos sean dignos de su llamado, que vivan a la altura del llamado que tienen. Luego en el versículo 11, pero la segunda parte, el apóstol Pablo está orando para que Dios pueda cumplir cada resolución para el bien y cada obra de fe con el poder que él tiene. Y luego el versículo 12, Pablo ora para que el Señor Jesús sea glorificado, pero además ora para que los creyentes aprendan a gloriarse en Cristo. Y creo que en el mismo versículo 12 todavía podríamos encontrar otro punto más, y es que la oración de Pablo está fundamentada en la gracia de Dios y en la gracia del Señor Jesucristo. Menciono así rápido porque creo que esto podríamos encontrar como puntos principales, y esto ya debería de darnos como una idea de cómo poder desarrollar nuestra oración también nosotros. Nos podría ayudar a entender estos puntos mayores dentro de estos versículos. Ahora vamos a tratar de ir despacito por cada uno de ellos para poder comprender quizá un poco mejor lo que está diciendo acá. El versículo 3 y el versículo 4, Pablo está dando gracias a Dios. Si hay un elemento que ustedes siempre van a encontrar en las oraciones que la Biblia nos muestra, es la gratitud. La gratitud debería ser una parte elemental de nuestra vida de oración. De hecho, no deberíamos iniciar nuestras oraciones sin comenzar con gratitud. Es este reconocimiento que yo soy suyo,
que Él me llamó, que yo no estoy en Él porque yo fui bueno y porque yo me lo merecía. Yo, como acabamos de leer en el Salmo, el Señor todo lo que quiere lo hace. Hermanos, eso tiene muchas implicaciones que se pueden venir a nuestra mente. A ver, hagamos un ejercicio. Cuando dice que todo lo que quiere lo hace, ¿qué cosas le vienen a la mente? ¿Qué creen que es lo que Él puede hacer? Cosas como qué. Sanar a alguien que esté enfermo. Proveer. Una vida de oración en comunión. ¿Qué más podría ser? Todo lo que quiere lo hace. Dar vida. ¿Mm? Terremotos, desastres naturales. Endurecer corazones, como pasó con Faraón. Salvarnos. Lo que quiero decir es que lo que se hace más fácil al pensar todo lo que quiere lo hace es pensar en todo lo positivo que hace. Y gracias a Dios por eso. Y además, cuando pensamos en todo lo que quiere lo hace, casi siempre lo a futuro. Que Él quiere lo hace. Que me dé, que me sane, que me ayude, que me provea. Eso. Pero también en el todo lo que quiere lo hace, están incluidas cosas que de repente venían muy negativas, como ese corazón de Faraón. Así como realmente Él sana, también permite que de repente no enferme. Cuando dice todo lo que Él quiere lo hace, quiere decir Él podría detener lo que no quiere que pase. Él podría calmar las cosas que no quiere que sucedan. Como decía, un terremoto. Bueno, y cuando un terremoto sucede, Él puede detener un terremoto. Pero cuando Él ha querido que el terremoto suceda, entiendo que un día de estos volvió a haber un terremoto en Chile. Él quiere. Entonces, es interesante porque cuando nosotros tenemos un entendimiento de que todo lo que Él quiere lo hace, deberíamos comprender que estar vivos ahora, estar de pie ahora, movilizarnos hasta este lugar hoy, haber tenido el sustento este día hoy, todo eso, todo lo que tengo, esta Biblia que tengo, estos papeles que tengo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he visto, las personas de las que estoy rodeado, la familia que tengo, los amigos que tengo, los hermanos que tenemos. Todo viene de Él. Entonces, cuando eso está claro en mi mente, estoy todo el tiempo pensando en gratitud. Fíjense cómo es tan lindo ver en estos versículos, me parece tan lindo, ¿sí? Como lo tenemos abierto, vamos a aprovechar. Miren, versículo 1 y 2 de la carta. Esto es literalmente una carta, como la que escribíamos antes nosotros. Y primero está hablando de quién es el remitente. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, y aquí está quién se la está dirigiendo, a la iglesia de los tesalonicenses, que Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Él está dando un saludo. Pero inmediatamente debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros. Cuando viene a su mente estos hermanos, Él de inmediato dice, doy gracias a usted. Qué conciencia de gratitud hay en él. Qué mente tan preparada, entrenada para la gratitud tiene este hombre. Porque lo primero que viene a su mente, y si comenzáramos a revisar las cartas, las otras cartas del apóstol Pablo, se darían cuenta de que este es el elemento que ahí está, siempre en gratitud. Ahora, no da gracias, no es que vengan a su mente, por otro lado, por cuestiones terrenales.
o materiales. Doy gracias a Dios porque, hermanita, qué guapa se está viendo. Mire cómo le mejoró la cirugía plástica. Mire cómo le ha ayudado a haber rebajado, hermano. No está ahí diciéndole, doy gracias porque, hermanito, la ofrendita que mataron. Hermano, no está diciendo, le doy gracias por cosas materiales. Le doy gracias porque tienen esta casita ahora, o porque el carrito que compraron, o le doy gracias porque ahora ya tiene un mejor trabajo, o porque ahora ya tiene esta nueva oportunidad y está estudiando. No, mire la gratitud que él expresa. Pareciera de que hay algo que considera más importante que eso. Dice, doy gracias. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, hermanos. Es digno. ¿Por qué? Porque nuestra fe va creciendo. Pablo da gracias porque la fe de estos hermanos en Tesalónica está aumentando. Da gracias porque se está profundizando la confianza de estos cristianos. Espero que no suene tan feo lo que voy a decir, o espero no decirlo mal. Pero a veces el mundo nos tiene tan envueltos que como cristianos llegamos a admirar las mismas cosas que el mundo admira. Lo más valioso en una persona no tiene que ver con las cosas de este mundo. Para un cristiano me refiero. El orgullo, el éxito en nuestra vida no tiene que ver con alcanzar las cosas que todo el mundo está alcanzando. Nosotros debemos comprender que el verdadero sentido de la vida tiene que ver con el Señor. Entonces, si hay algo a lo que deberíamos aspirar, si hay algo por lo que deberíamos de valorar, agradecer, buscar nosotros mismos, tiene que ver exactamente con eso. Está creciendo. Les decía el domingo, no está mal ponernos metas, no está mal querer rebajar, ahorrar, hacer ejercicio, hacer buenas cosas, hacer buenas obras. No está mal eso. No está mal ser próspero en la tierra. No está mal trabajar y crecer en el trabajo y tener mejorías en todos los aspectos. Eso nunca va a estar mal. Pero un creyente debe entender que lo primero en su vida tiene que ver con su vida espiritual. Porque si la vida espiritual, el creyente entiende, si mi vida espiritual no está creciendo, todo lo demás será vano. ¿Se recuerdan ustedes a Jesús hablando contando de aquel hombre que dice, tengo mis graneros llenos con abundancia, estoy rebasando de eso? Y el Señor decía, ay, ¿de qué te sirve todo esto si hoy no es trabajo? ¿Qué de todo lo que hay? ¿Qué de todo lo que tengo? Si esta noche vienen a pedir tu alma. Porque enfocar nuestros tesoros en lo que no tiene valor, que como creyentes deberíamos llevarlo comprendiendo. El apóstol Pablo entonces está dando gracias por los tesalonicenses, porque lo más importante en ellos está creciendo. Porque lo más valioso en ellos está desarrollándose. Además de esto, él da gracias, miren ahí adelante, además de que vuestra fe va creciendo, también da gracias porque el amor de ellos crece también entre unos y otros. Ahora, ¿por qué es importante el amor entre los creyentes? No voy a explicar mucho de eso porque nos toca hablar de eso el domingo, pero es importante porque de una manera esto es lo que mantiene la unidad que ya el Señor nos ha entregado. Necesitamos crecer en amarnos unos a otros. Bueno, este era el mandato de Jesús. Todos los mandamientos se resumen en dos cosas: ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandato constante, una verdad constante recalcada en las cartas del apóstol Pablo y del resto de la Escritura, tiene que ver con mantener la unidad, con mantener el vínculo del amor. Dice Corintios, y ahora
prevalecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante es el amor. Una evidencia de un cristiano que está creciendo es el amor. Un cristiano que está avanzando en su vida cristiana no es más aislado, no es más indiferente, no es que está avanzando y como avanza más, se hace más separado de todo, no. Crece en amor. Y los creyentes debemos crecer en amor. Así que el apóstol Pablo está dando gracias porque el amor está creciendo entre ellos. Pero además, miren lo que sigue. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Qué cosa? Por vuestra paciencia y fe, todas vuestras persecuciones y ay, eso ya suena feo. Pero esto, hermanos, al igual que todo mundo, enfrentará tribulaciones y enfrentará persecución. En el caso de ellos, la persecución literal. Callaban por ser cristianos, querían cerrarles su boca por ser cristianos. Pero la tribulación, las adversidades, las luchas, todo el mundo las enfrenta, todos las enfrentamos. ¿Qué es lo que Pablo da gracias por ellos? No por las tribulaciones en ellos, no por las adversidades en ellos. Da gracias por cómo lo están enfrentando. Hermanos, estos versículos en alguna forma deberían de ser como un checklist para nosotros. Deberíamos de vernos reflejados en estos versículos. Okay. Si el apóstol Pablo estuviera aquí conmigo, ¿podría dar gracias por mí? Porque mi fe está creciendo, porque mi amor está creciendo y porque estoy respondiendo en confianza a Dios en medio de las tribulaciones, porque estoy aprendiendo a descansar en el Señor. ¿Qué tan agradecidos nosotros somos? ¿Cuál fue? No me respondan esto, pero respóndanse ustedes. ¿Cuál fue la última cosa por la que usted dio gracias a Dios? ¿Qué es lo último por lo que usted ha agradecido a Dios? Cuando estamos pensando en otras personas, en nuestra familia, en las personas que nos rodean, en nuestros hermanos, en el pastor, cuando estamos pensando en otras personas, estamos ahí buscando signos de gracia en la vida de ellos, o estamos buscando el señalar lo malo, lo feo, la burla, la crítica, la queja. ¿Qué prevalece en nosotros? Prevalece en nosotros más la queja y la molestia, la negatividad sobre las cosas y las personas que la gratitud. ¿Cuánto damos gracias a Dios en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos enseña acá que su oración, que un elemento indispensable es la gratitud. Y miren, otra vez, ¿no les parece que si solo se tratara de gratitud la oración, tendríamos para pasar orando, dando gracias, más de 24 horas seguidas? Si la oración solo se tratara de agradecer, ¿cuánto de nuestras oraciones tendrían consistencia? Si la oración solamente significara agradecer, ¿cuánto de nuestras vidas realmente orarían? A veces estamos tan entrenados para lo contrario de agradecer.
Estamos tan entrenados al ver el plato de comida para comenzar a buscarle el defecto que tenga, el mal sabor que tenga, el exceso de... Está muy salado, está muy dulce. No sé qué más esa candela hay en la comida. Está grasoso. No tiene sal. No tiene sal. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, sí. Ah, otra vez frijoles. Cebolla. Estamos parados delante de lo que tenemos delante. Y estamos, decía mi abuela, ¿por qué te pones a pulgar la comida? Que empezaba a querer sacarle todas las cositas que tenía antes de empezar. ¿No será eso poca gratitud? ¿No deberíamos de comenzar siempre por entrenarnos para comenzar siempre en gratitud? Señor, gracias porque no estoy enfermo, no tan enfermo, no puedo comer esto. Gracias por la persona que lo hizo. Ahí va la queja. Siempre buscando de dónde sacar mal. Bueno, ese es nuestro primer punto. Quiero ese momento. Ore y gracias. No un gracias superficial. No. Recuerde que Él todo lo que quiere lo hace. Por eso podemos dar gracias también cuando no fui bien, cuando no me está yendo bien. Por eso puedo dar gracias tanto cuando las cosas me marchan de maravilla y cuando las cosas se están arruinando. Por eso puedo dar gracias cuando me dicen sí a lo que estoy pidiendo, pero también puedo dar gracias cuando me dicen no a lo que estoy pidiendo, porque Él todo lo que quiere lo hace. Así es que si Él no lo hizo, es que Él lo quiere. Y si Él no quiere, nosotros tampoco deberíamos querer. Ahora, avancemos. Versículo 5. Miren, por favor, cómo Él va expresando esto. Viene hablando de, doy gracias por ustedes, porque su fe crece, porque su amor crece, porque su paciencia ante las pruebas ha crecido. Entonces el 5, de inmediato, ¿dónde se conecta su mente? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos de ¿qué? El reino de Dios. Él está teniendo algo en mente, por el cual asimismo padecéis. Está diciendo, ustedes siguen aguantando, ustedes están siendo fuertes, ustedes están creciendo, están dedicando, porque para que la fe crezca necesito alimentarla, necesito escuchar la palabra. La fe no crece, en la medida en que me baño cada día y que me como mi comidita cada día. Para alimentar nuestra fe necesito pasar tiempo con el Señor. Necesito orar más, necesito leer la Biblia más, necesito escuchar la palabra, necesito escuchar el sermón, necesito la comunión de mis hermanos, necesito congregarme y necesito tener comunión con los hermanos. Así es como la fe crece. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, todo esto que ustedes hacen, lo están haciendo por ese reino. Está diciendo, ustedes tienen el reino, ¿eh? Y por eso se dan cuenta que vale la pena dedicar y gastar mi vida para el Señor mientras estoy en esta tierra. Vale la pena gastar mi vida y lo que tengo y lo que soy en el Señor, porque al fin y al cabo, como dice el libro de Hebreos, nosotros no estamos aspirando a una ciudad modelo en El Salvador. Nosotros estamos esperando una ciudad que no tiene fundamento. El fundamento de esa ciudad es Dios. No estamos buscando la muerte, pero nosotros tenemos todo el tiempo en nuestra mente que el Señor nos espera en su reino. La meta en nosotros no tiene que ver con llegar a un nivel de paz en esta tierra, porque jamás esta tierra nos va a poder dar eso. Nosotros aspiramos a algo mayor y Él está diciendo esto. Versículo 6, es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan. Una vez más, él no está diciendo, lo que estoy deseando es que aquello que lo estamos tratando a ustedes, que le llegue el plan control territorial. No está hablando de esta tierra, su mente está en algo más allá, porque este hombre no está aspirando en esperanza o en confianza a las cosas de esta tierra. Él no está pidiendo que venga tribulación a los que nos atribulan a manera de juicio acá, que alguien que lo atropelle un carro, que se le queme la casa. No está hablando de eso. El versículo anterior nos enseña que él está pensando en algo más allá. Él está pensando aquí en el castigo eterno que ellos tendrán. Está pensando aquí en el infierno mismo que ellos tendrán que atravesar. Dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo. Pero miren esto, darles reposo. No está hablando aquí mandarlos a un spa. Ustedes se merecen que el Señor los mande a un spa para que se relajen, que vayan a oler incienso y una vida tranquila. No está hablando de ese reposo. Vean lo que dice. ¿Cuándo vendrá ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo, con los ángeles de su poder. Miren qué descripción tan hermosa, en llama de fuego. ¿Y qué va a hacer? Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales ahora, bueno, yo no sé si todavía pasan estas cosas. Yo recuerdo cuando estaba joven, tenía algunos amigos. Estaban, porque, bueno, hacíamos planes. Planes era, vamos a hacer un trabajo, y entonces vamos a ir a la playa por el fin de semana, hacer el trabajo. Y yo decía, yo solo puedo hacer. ¿Qué te vas a perder eso? Y me sentía burlado. No entendía el término de bullying, pero me sentía burlado. Ahora ya lo recuerdo, los traumas me sentía en esa forma por algunos momentos. Quizás, sinceramente, mentiría si les digo, pero yo estaba pensando en que el Señor lo tenía preparado. Y cuando yo estoy leyendo esto, digo, bueno, ahora se puede burlar. Ahora pueden llamarnos de todas las maneras que quieran. Ya va a llegar aquí. Vamos a darnos cuenta quién está dando correcto, quién está. Porque mire lo que dice el versículo 9. Hablando de esas personas que no conocieron a Dios, que no obedecieron el evangelio, dice, ellos sufrirán pena de eterna perdición. Y lo más horrible de eso no es la pena, no es el castigo que les pusieron. Lo más horrible es que estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado de todo lo que creyeron. Esta tarde, esta mediodía, estábamos platicando en la casa. Y estábamos hablando del juicio. Hermanos, yo no sé si ustedes son conscientes de eso, pero voy a tratar de recordar más seguido. Un día, el Señor ve, un día, todos nosotros, todas las personas, todo el mundo va a tener que estar delante del Señor para rendir cuentas. Todos nosotros vamos a tener que experimentar un juicio. Y en ese juicio se va a exponer todos los pecados que usted ha cometido. Todo. En ese juicio saldrá a la luz lo que nadie sabía. Usted sí sabe. Nadie sabe. Es más, en ese juicio
será expuesto a pecado que ni usted sabe que ha cometido. Porque usted no estaba sabiendo que no estaba haciendo eso. Y en ese día seremos expuestos delante de Dios y todo eso será exhibido. Y será exhibido todo eso porque es necesario que se reconozca el precio que nuestro pecado debería pagar. El precio que nuestros actos generaron. No estoy seguro cómo va a ser eso. Pero cada vez que pienso en esa escena, dejo de pensar un poco en mí y digo, ay, yo quiero estar ahí cuando empiecen a cobrarle los pecados a otro para ver qué es. En ese momento, todo el mundo será expuesto de esta forma. Creyentes y no creyentes. Solo hay una diferencia. Que cuando terminen, después de unos 50 días de corrido sin parar, sacando toda mi lista de pecados, cuando acabe toda mi lista de pecados, de ser expuesta ahí, y digan, este sinvergüenza pecó de toda esta manera por todos estos años y hizo todas estas categorías y estos pecados tan horribles, y este hombre vivió y él vivió de esta manera, y el juicio que merece por esto. Y entonces cuando estén dando ahí mi veredicto, estará el Señor. Todo eso que él tiene para pagar, yo pagué en la cruz. Yo morí por lo que él le tocaba pagar. Ese es nuestro pecado, esa es nuestra herencia. Contrario a eso, habrá personas, pero que ninguno de ustedes sea el caso, que expondrán todos sus pecados. Y cuando lleguen al final de todos los pecados que expusieron, quizá y sean menos que los míos. El problema es que cuando lleguen al final y se dicte su veredicto, no hay nadie que diga que pagó por ellos. Y cada uno de ellos tendrá que pagar todos los pecados que cometieron. Por eso el versículo 9 dice, ellos sufrirán pena de eterna perdición. Y su juicio, su veredicto, su castigo será excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo esto estará ahí. Cuando venga el tiempo. Ahora, ¿qué es lo hermoso de esto? ¿Por qué él lo menciona en esta parte? Porque creo que también nos da una idea al orar. Y es que nosotros deberíamos también al orar tener una perspectiva eterna. Deberíamos de pensar un poco más en la eternidad. Hermanos, cuando yo entiendo que ya no soy culpable, que soy pecador, pero que no soy culpable, cuando yo comprendo que Cristo pagó por mí, yo sí tengo ganas de que también me entre esta ansiedad de que venga una fecha importante. Ya quiero que sea la otra Navidad, ya quiero que venga la otra vacaciones. Y uno ansía estas cosas terrenales. Pero cuando tengo este entendimiento de Cristo y de que lo que me espera ya es no solo una vida eterna en el sentido de que no vamos a morir, es una vida plena, en plenitud de gozo, en plenitud de paz. La paz, shalom, que la Biblia habla, esta expresión enorme de paz que la Biblia promete, que solo podré vivirla cuando esté delante de Él. Yo quiero que eso pase. Ustedes no les animo a pensar. No les animo a pensar que en el cielo estaremos en su presencia. Y lo más hermoso no tiene que ver con el lugar, porque a veces yo recuerdo que pequeño escuchaba, ay, calle de oro, mar de cristal, y eso suena como chivo. Pero eso es lo de menos. Estaremos ante su presencia. Noten que lo que Pablo
hace notar que a ellos les va a pesar, lo que les va a doler a ellos, es que estarán excluidos de la presencia del Señor. Eso quiere decir que el otro caso, el otro grupo, estaremos excluidos. Si no estamos excluidos, ¿qué seremos? ¿Cómo estaremos? ¿Qué sería lo contrario de excluido? Estaremos ahí delante de Él. Hermanos, al orar debemos tener una perspectiva eterna. Debemos mostrar una ansiosa expectativa por el regreso de Cristo. Hermanos, cuando oren, díganle al Señor, vuelve. Señor, anhelo que llegue el momento en que estemos contigo. Al tener una perspectiva eterna, debemos también orar reconociendo que todo esto va a pasar. El tiempo de tribulación, el tiempo de aflicción, que las luchas, que las batallas van a pasar. Que un día recibiremos del Señor lo que Él ha dispuesto para entregar. Debemos orar conforme lo menciona el apóstol Pablo aquí. Suena un poco extraño, conforme a lo que él está mencionando en la Escritura y que el Señor quiso que quedara escrito en este canon. Debemos orar para que el juicio para los incrédulos también llegue. No en el sentido de venganza, no el Señor que pague todo esto malvados y que pague esta gente, no, pero también como creyentes en el Señor anhelamos lo que Él anhela, anhelamos que aquellos que le han rechazado, porque el punto no es, no se quieren hacer cristianos. Cuando pienso en el distanciamiento que debe haber entre el creyente y el no creyente, creo que tiene que ver con esta convicción de, no se trata de, yo los invito a la iglesia y no quieren ir a la iglesia. Creo que va un poco más allá. Ellos están rechazando al que dio todo por mí. Ellos están negándose, ellos están blasfemando, ellos están hablando o yendo en contra de al que yo amo con toda mi vida, porque me ha dado todo a mí. Qué escándalo que a alguien le saquen a su mamá. Que le saquen la mamá a un loco, que se arma un desorden. Porque dicen, mi madre no me la tocará. ¿No sería el Señor digno de defendernos, de quitarnos de la misma manera? Por eso creo que también nosotros tenemos que aprender a orar, Señor, sálvanos pronto, ven pronto. Pero el Señor también trae tu juicio a los incrédulos. Trae tu juicio a los que cierran la boca de los creyentes. Trae tu juicio a los que blasfeman contra ti. Trae tu juicio con aquellos que apartan de tu camino a tus hijos, que te engañan, que confunden. Cállale la boca a esos falsos maestros. Hermanos, al orar, ¿cuánto de nuestras oraciones tienen una perspectiva o tienen la eternidad a la vista? Cuando oramos, ¿cuánto pensamos en la eternidad? Al momento de orar, ¿cuánto pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros? En cómo nosotros hemos obtenido lo que Él nos está concediendo. Miren el versículo 11, primera parte, por lo cual asimismo oramos siempre por nosotros. Miren qué linda oración. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Pablo está orando para que Dios haga que los cristianos sean dignos de su llamado. Note que aquí no está diciendo que Pablo no está orando para que ellos sean lo suficientemente dignos de recibir el llamado. Porque eso sería una herejía. Eso sería ir en contra de toda la Escritura. Si aquí dijera, Señor, que por favor alcancen
el nivel para que lo llames. Eso sería un error. Porque ya nosotros sabemos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya nosotros sabemos que siendo indignos, Él nos hizo dignos. No es que porque nos acercamos a Él nos hicimos dignos, no. Es que éramos indignos, Él nos acercó. No es que Él nos tomó porque nosotros nos volvimos amigos cercanos del Padre. Y Jesús dijo, somos amigos de mi Padre. No es eso. Siendo enemigos, Él nos reconcilió. La oración de Pablo acá, más claramente, es que el cristiano entienda la posición que tiene en Él. Que entienda la identidad que tiene en el Señor. Y que entonces el cristiano viva de manera consistente con el evangelio que cree y con el evangelio que proclama. Esta es la oración acá. Que el cristiano no solo sea cristiano de boca, que viva como tal, que vivan a la altura del llamado que han recibido, que vivan en la manera de hijos de Dios, que se conduzcan como hijos de Dios, que hablen como hijos de Dios. En pocas palabras, que el creyente, que el hijo de Dios, que el llamado no viva como uno que no es un llamado. Qué horribles son las comparaciones y las confusiones. Qué horrible que digan, ¿no te parece eso? Dios que está molestando con eso también. ¿Se parece a vos? Se pone claro, ¿verdad? Pero qué feo que nos confunda con uno que rechaza a Cristo. Quiero parecerme. Quiero conducirme como uno que rechaza a Cristo. No quiero hablar como uno que rechaza a Cristo. No quiero pensar, no quiero hacer, no quiero gastar mi vida de la manera en que ellos lo hacen. No quiero ocupar mi tiempo de la manera en que ellos lo hacen. No quiero encontrar gusto en lo que ellos encuentran gusto porque ellos no conocen a Dios. No quiero encontrar mi placer y mi gozo en las cosas que ellos las encuentran porque ellos no han conocido la verdad de Cristo. Esta es la oración del apóstol Pablo. Que estos hermanos, dice, que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Y nosotros debemos entonces orar por nosotros mismos y debemos orar por los demás también, para que nuestras vidas, todos nosotros, vivamos como dignos del llamamiento de Cristo. Creo que en el colegio decían, si van a andar haciendo desorden, para salir del colegio, quítense la camisa del uniforme, para que nadie vea que este colegio, ¿dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo? Miren, el versículo 11, la segunda parte, dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo ora para que Dios pueda capacitar a los cristianos de Tesalónica para que establezcan en su vida objetivos centrados en el evangelio. La oración de Pablo acá en esta parte del versículo 11 es diciendo, Señor, que ellos anhelen cosas que tienen que ver con el evangelio, que tienen que ver con Cristo. Y obviamente que encuentren en el Señor el poder para hacer eso. Porque si algo es verdad, en nuestra naturaleza pecaminosa, nunca va a estar a favor del evangelio ni de lo que es del Espíritu. La Biblia dice que todo lo que es del Espíritu, la carne se opone a lo del Espíritu. Y lo del Espíritu se opone a la carne. Son contrarios. No son compatibles. Pablo ora por eso.
Creo que debemos aprender a orar para que Dios forme en nosotros deseos, forme en nosotros metas que estén centradas en el Evangelio. Que nuestra oración tenga que ver con testificar a personas de Cristo. Señor, ayúdame a poder ser un buen testimonio. Señor, ayúdame a poder influenciar con tu palabra a las personas que te conozcan. Señor, ayúdame a poder creer cada día más. Ayúdame a tener palabras adecuadas para ser un testimonio a otros. Ayúdame a poder evangelizar en medio de lo que hago. Luego, el versículo 12. La oración de Pablo, miren cómo es. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Sea glorificado. Me parece también hermoso como esta oración comienza con Dios y termina con Dios. Esta oración muestra como el principal fin tiene que ver con la gloria de Dios. Cristo sea glorificado, Señor. Ayúdame a poder ser parte de que Cristo sea glorificado. Y luego en la segunda parte del versículo 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Pablo ora para que los creyentes no solo glorifiquen a Cristo, sino que se gloríen en Cristo. Esta oración, como ustedes ven, está impregnada de inicio a fin con una perspectiva eterna. Esta convicción que el apóstol tiene es que solo se puede vivir fielmente la vida cristiana en la medida en que nosotros vivimos con la eternidad en mente. Solo podremos tener una vida que honra a Dios en la medida en que nosotros pensamos en la eternidad y que pensamos en glorificar a Dios. Por último, nada del versículo. La oración de Pablo también está fundamentada en la gracia de Dios. Por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Pablo reconoce que cada aspecto de nuestra vida cristiana, desde el principio hasta el fin, se basa solamente en la gracia de Dios para nosotros. Él es quien nos llamó, Él es quien nos justificó, Él es quien nos santificó y en Él es que somos glorificados. Todo, de inicio a fin, se trata de la gracia de Dios. Y Él lo está reconociendo acá. Así que pensando en nuestras oraciones, deberíamos orar, valga la redundancia, oraciones que están centradas en el Evangelio, pero que reconocen totalmente nuestra dependencia de la gracia de Dios. Decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No tiene que ver con nosotros, no somos nosotros, es siempre la gracia del Señor. Yo le pido al Señor que su fe crezca, que esto que estamos aprendiendo no solo nos anime a orar más, sino que nos ayude a orar con una mejor conciencia, que nos ayude a orar con estas verdades en mente y que entonces podamos disfrutar más, gozar más nuestro tiempo con el Señor. Oramos, hermanos. Padre, queremos darte gracias esta noche porque tenemos este momento en ti, contigo. Gracias porque hoy, Señor, podemos estar delante de ti y presentarte nuestras peticiones y presentarte nuestras oraciones. Podemos aprender un poco más acerca de la oración. Por favor, Señor, ayúdanos a que todo esto que estamos hablando no quede ahí como una idea, no quede ahí como algo que se dijo en la iglesia, sino que realmente pueda transformar, renovar, mejorar nuestra vida de oración. Por favor, ayúdanos, te necesitamos, hemos de ti, en todo. Gracias.